Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la Start Tech Session del proyecto Essential, que está financiado por por la Dirección General de Innovación de la Comunidad Valenciana dentro del programa S3. Mi nombre es Carlos Munerri, soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITN y quería daros la bienvenida a esta sesión donde vamos a contaros los diferentes avances o líneas de trabajo que tenemos ligadas a los procesos biotecnológicos para la obtención tanto de biopolímeros como de aditivos a partir de diferentes fuentes de residuos orgánicos. Eso es en lo que consiste el proyecto Essential 2023. Antes de dar paso a mis compañeros Rosa Domènech y Enrique Cubas, que van a ser los que van a explicar con detalle los diferentes procesos, trabajos que estamos haciendo dentro del proyecto, me vais a permitir que haga una breve introducción de ITN. ITN somos un centro tecnológico. El año que viene ya cumpliremos 30 años, donde trabajamos principalmente en el desarrollo de soluciones a través de proyectos de I+D+I. Todo ello responde a cuatro grandes ámbitos o a cuatro grandes pilares que nos demandáis desde la industria y desde la sociedad. Uno, muy focalizado en materiales y tecnologías para la economía circular, en el cual se centra también este proyecto, el proyecto Esencia, donde trabajamos en diferentes ámbitos y diferentes tecnologías. Por otra parte, también tenemos la parte de seguridad, diseño y funcionalidad de envases y embalaje, que es otra línea estratégica dentro de ITN. Una tercera que está ligada en otro ámbito a la exposición frente a agentes químicos y a la monitorización ambiental. Y por último, y no menos importante, la parte de logística, movilidad inteligente y los nuevos modelos de reparto, sobre todo en última milla. Como os decía, uno de nuestros pilares está en trabajar en la economía circular, en fomentar la economía circular, y para ello desarrollamos diferentes tecnologías que dan respuesta a los requisitos que tanto la sociedad, la legislación como las empresas nos demandáis, con el espíritu de cerrar el círculo, y uno de ellos es el de trabajar sobre los residuos que se generan en diferentes industrias con el fin de valorizarlos y obtener productos de valor añadido. Dentro de la economía circular y los materiales, pues trabajamos en diferentes ámbitos, aunque hoy nos vamos a centrar en la parte de biotecnología. Y todo ello nos lleva a trabajar en diferentes campos de la tecnología, desde la síntesis de materiales, la propia transformación y aditivación de estos materiales, pero también en la parte del fin de vida de los residuos, tanto de envase y embalaje como de diferentes industrias. Pero por el ámbito de la monitorización ambiental, también trabajamos en la parte de biosensores, por la identificación temprana de la presencia de patógenos o sustancias dañinas para el ser humano. Y por último, no menos importante, la parte de tecnologías para el transporte y la movilidad, principalmente ayudando al sector, a los diferentes sectores ligados a la logística en su transformación digital. Por ello trabajamos prácticamente con todos los sectores industriales y principalmente con aquellos que en su momento se consideran sectores esenciales y que responden al gran consumo, como son el envase y embalaje, la industria agroalimentaria, la cosmética, la droguería, la farmacia, la propia industria química, pero también la distribución y, como os decía, también en la fin de vida, donde trabajamos tanto con gestores de residuos como con recicladores. Grandes números de ITN, tampoco voy a detallar mucho, pero manejamos una cartera de casi 2.000 clientes en un periodo de 3 años. Y para ello contamos con diferentes instalaciones, plantas piloto, laboratorios que nos permiten hacer estos desarrollos que nos demandáis las empresas o que trabajamos para ir desarrollando esa tecnología de futuro con el proyecto Esencial, que posteriormente podremos aplicar en estos proyectos de valorización que queréis llevar a cabo en vuestras empresas. Adicionalmente, contaros que tenemos un edificio que ahora mismo está en fase está construido y está en fase de adaptarlo para ponerlo en funcionamiento, con más de 2.000 metros cuadrados, destinado principalmente al desarrollo de tecnologías de escalado industrial, con el escalado industrial, entre ellas la biotecnología, donde os contarán los diferentes procesos, tecnologías que están desarrollando el equipo de biotecnología industrial de ITN y que va a requerir en su momento un escalado para usarse en diferentes industrias. Y ya por último, contaros también que contamos con diferentes laboratorios acreditados, con diferentes certificaciones a nivel nacional e internacional, donde tenemos más de 500 ensayos o servicios de ensayos ligados al mundo del envase y embalaje, pero también al mundo de la compostabilidad, a la seguridad frente a agentes químicos, toxicología y demás. Y ya sin más, le doy paso a mis compañeros Rosa y Enrique. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo soy Rosa Domènech, soy gerente de la área tecnológica de biotecnología industrial en ITN y os voy a presentar básicamente cómo utilizamos la biotecnología para valorizar subproductos orgánicos. Uno de los principales retos que tiene la sociedad actual es reducir la generación de residuos e innovar en recursos para asimilarlos y gestionarlos, ya que dicho volumen de residuos provoca daños medioambientales significativos. Según los datos presentados por Eurostat, aquí en las gráficas que vemos en la izquierda de la pantalla, la cantidad de residuos urbanos generados por persona en la Unión Europea en el 2021 de media fueron unos 500 kilos. La generación de residuos urbanos varió considerablemente entre los Estados miembros, encabezando la lista Austria con unos 840 kilos de residuos por habitante y Rumanía encabezaba la lista en cuanto a menor cantidad de residuos generados, con unos 280 kilos. España, con una generación de 470 kilos por habitante, se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, ocupando la 15ª posición. En cuanto a la fracción de residuos orgánicos, o llamada la FORSU, la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, corresponde al 37% del total de residuos generados. De estos se destinan un 53% a vertederos o incineración y el 47% restante se destina a la producción de biogás o la generación de piensos u otros productos con bajo rendimiento económico. Por eso existe la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías para rentabilizar la valorización de estos materiales. Pues con la Directiva 852 del 2018, Europa propone reducir al 10% el vertido de los residuos recogidos selectivamente, siendo ese porcentaje aquellos materiales que no puedan ni reciclarse ni valorizarse. Ese año en España se encontraba muy lejos de estos objetivos, dado que el 54% de dichos residuos acababa en vertederos. Datos más recientes, en el año 2020, se encuentran aún lejos del objetivo de esta directiva, pero ya nos encontramos más cerca con alrededor de un 40% que se destina a vertido y un 55% a reciclado. Este cambio se ve impulsado en la actualidad por la nueva Ley 7 del 2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta ley trata de regular la recogida selectiva de recursos orgánicos. Hay que tener en cuenta que esta gran generación de materia orgánica la podemos identificar como una oportunidad y, por lo tanto, es necesario darle un uso. Pues dada la cifra tan elevada de residuos generados, el modelo económico lineal de producción y gestión de residuos supone un riesgo para el medio ambiente. Y lo que se pretende es cambiar este concepto de tirar por el de reducir, reutilizar, reciclar, que es el llamado las 3 Rs, y corresponden al concepto de economía circular. Apostar por una economía circular nos puede dar beneficios como la mejora de la economía, son cuestiones económicas que provienen de los productos finales obtenidos, reducción de costes de gestión, eliminación de estos residuos y también por la creación de nuevas oportunidades de negocio y empleo. También se puede obtener un beneficio medioambiental con la reducción anual de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2-4% y también la protección de recursos naturales debido a la amenaza de los ecosistemas. Todo ello va de acuerdo con las estrategias del Green Deal de la Unión Europea. Y por último, puede llevar a cabo una mejora de la salud y en la calidad de vida de los ciudadanos.
Bueno, pues expuesto el principal problema, voy a presentar cómo desde el área tecnológica de biotecnología pretendemos buscarle soluciones y las diferentes líneas que estamos desarrollando para que estas soluciones sean sostenibles y a la vez eficaces y económicamente rentables. La biotecnología nos permite el desarrollo de bioprocesos de alta eficiencia mediante el empleo de microorganismos y enzimas para la valorización de residuos o productos orgánicos. Se puede mitigar el impacto ambiental generado por estos subproductos adoptando tecnologías limpias para convertir estos coproductos y mediante el uso eficiente de los recursos naturales. ITENE cuenta con gran experiencia en el desarrollo de tecnologías de valorización que generen productos de alto valor añadido. También que ayuden a mitigar el impacto ambiental y mejoren la eficiencia de los procesos. Así se permite un mayor rendimiento económico de estos procesos, se disminuyen los costes de gestión y se desarrollan nuevas cadenas de valor en múltiples sectores industriales. A continuación, os voy a presentar mediante un diagrama de bloques el proceso general de valorización de los coproductos desechados de la industria alimentaria o por los ciudadanos para obtener productos de alto valor añadido. En ITENE, una vez recibidos estos productos de desecho, se tratan adecuadamente para estabilizar su carga microbiana, es decir, detener su degradación mediante la descomposición microbiana. Además, se homogeneizan para así mejorar y optimizar los siguientes procesos. La siguiente etapa consiste en la caracterización físico-química, es decir, la determinación de la composición de nutrientes y de metabolitos, y esto nos va a determinar la idoneidad del sustrato y del potencial para su valorización. A continuación, desarrollamos bioprocesos para cada residuo en cuestión, evaluando las variables del proceso y optimizándolas para así aumentar los rendimientos del proceso. Estos consisten primero en un pretratamiento o un acondicionamiento de la materia orgánica para hacer así más accesibles los nutrientes a los microorganismos. En general, estos preacondicionamientos suelen ser aplicándoles temperaturas suaves o con disolventes químicos, siendo lo más sostenible posible. Seguidamente se realiza la etapa de hidrólisis enzimática en la que obtenemos un extracto rico en nutrientes y estos nutrientes nos servirán para la siguiente etapa, que es la de fermentación, en la que los microorganismos inoculados se alimentarán de dichos nutrientes y producirán metabolitos de interés. En esta etapa de procesos biotecnológicos se emplean enzimas y microorganismos específicos de cada sustrato o a cada producto que queremos obtener. Esta etapa estamos actualmente profundizando en ella, ya que nos permite identificar las enzimas o microorganismos con actividades de interés y adaptarlas a las condiciones de proceso. Finalmente, el producto obtenido y en función al sector de aplicación tendrá unos requisitos y por ello los sometemos a procesos de purificación y formulación. En la Gerencia de Biotecnología Industrial disponemos de una amplia experiencia en el desarrollo de procesos multidisciplinares para la valorización de subproductos y residuos enfocados a bioproductos con aplicaciones en diferentes sectores y ya vienen en función del sustrato a valorizar y las necesidades del cliente. Todos estos procesos los optimizamos a escala laboratorio y finalmente los realizamos a escala piloto para así tener una idea técnica y económica de lo que supondría industrializar el proceso.
Pues las principales líneas que desarrollamos en la Gerencia de Biotecnología Industrial se basan en el proceso de valorización de residuos orgánicos, también en el biorreciclado de residuos poliméricos, como son los envases, y como complemento a las dos líneas que he mencionado anteriormente, pues también en la búsqueda de microorganismos e identificación y también en la mejora y adaptación de estos microorganismos para los procesos de valorización de biorresiduos y para el biorreciclado de polímeros. En primer lugar, voy a exponer brevemente la línea de valorización de biorresiduos. En ITENE Centro Tecnológico trabajamos en el desarrollo de diferentes bioproductos y biomateriales a partir de biorresiduos o subproductos orgánicos. Estos productos de alto valor añadido tienen aplicación en diferentes sectores, en los que se encuentran el sector de los materiales, como serían los PHAs, el ácido poliláctico o la celulosa bacteriana. En el sector de la industria también obtenemos biofertilizantes, agentes de biocontrol. En cuanto a la industria farmacéutica y química, también tenemos ácidos orgánicos, que es el caso de este proyecto esencial. Y en la industria alimentaria también podemos obtener ácidos orgánicos con esta aplicación a esta industria, o la celulosa bacteriana, etc. En cuanto a la línea de biorreciclado de polímeros, en esta línea ITENE cuenta con la experiencia y la tecnología necesaria para realizar la despolimerización vía biológica o enzimática, bien de estos plásticos como son los PHAs y el ácido poliláctico, para obtener así monómeros del ácido poliláctico, como sería el ácido láctico y nuevos PHAs, y también como procesos de biodegradación de bioplásticos, como son el PET o las poliolefinas. También estamos desarrollando y optimizando los procesos de pretratamiento y biorreciclado, la digestión anaerobia, el compostaje o la biodegradación de microplásticos que podemos encontrar en las corrientes residuales de las depuradoras. Y por último, la línea de desarrollo de biocatalizadores, que complementa a las anteriores dos líneas. Y aquí cabe mencionar que en ITENE estamos trabajando en el desarrollo de nuevos biocatalizadores, tanto de naturaleza enzimática como microbiana, con características de interés para diferentes áreas de la biotecnología. Aquí nos encargamos del aislamiento y de evaluación e identificación de nuevos microorganismos con actividades metabólicas de interés, y también en la prospección de enzimas con actividades de interés a partir de muestras, y estamos ahora poniendo a punto la expresión heteróloga de estas enzimas con técnicas de biología molecular. Muchas gracias por vuestra atención, y dicho esto os dejo con Enrique Cubas, jefe de proyectos de la Gerencia de Biotecnología Industrial en ITENE. Hola, buenos días. A continuación veremos unas pinceladas sobre el proyecto esencial. Yo soy Enrique, jefe de proyectos de Esencial. En este caso, en primer lugar, veremos cuáles son los objetivos del proyecto. También veremos qué retos intentamos abordar, qué retos a nivel social e industrial, los productos que estamos produciendo en Esencial y cómo funcionan los procesos de producción, así como unas pequeñas pinceladas sobre los primeros resultados obtenidos y los beneficios que pueden acarrear en las empresas de la Comunitat Valenciana. Como ya se ha comentado, una de las principales líneas que desarrollamos en el área de biotecnología industrial de ITENE es el aprovechamiento de biorresiduos y subproductos orgánicos, como es el caso de los subproductos de la industria agroalimentaria.
Este enfoque permite realizar un uso más eficiente de estos subproductos, entendiéndolos no como residuos, sino como nuevos recursos, lo cual no solamente ayuda a mitigar su impacto ambiental, sino que también ofrece a las empresas que los generan ciertos ahorros, un ahorro, por ejemplo, en los costes asociados a su gestión y también un ahorro en materias primas para aquellas empresas que los vayan a utilizar, además del lanzamiento de nuevas líneas de negocio. Entre los diferentes productos que se pueden obtener mediante la biotecnología, podemos encontrar diferentes tipos de ácidos orgánicos que son interesantes a nivel industrial, como son el ácido láctico y el ácido succínico. Estos ácidos se obtienen mediante procesos conocidos como fermentación, que, como ya sabéis, en pocas palabras, se utilizan microorganismos que son capaces de alimentarse de estos subproductos y de sus nutrientes y, a cambio, a partir de estos subproductos, producen esta serie de ácidos. La principal pregunta en este caso siempre sería, ¿para qué sirven estos ácidos? ¿Cuál es su aplicación a nivel industrial? En este caso, la principal aplicación del ácido láctico y del ácido succínico sería su uso como precursores o como monómeros para la obtención de bioplásticos. En este caso, en pocas palabras, lo que se haría sería utilizar el ácido láctico, por ejemplo, ensamblándose como si fueran piezas de Lego para producir estos polímeros. Y su principal interés en este caso sería no solamente que se pueden obtener de forma biológica a partir de sus productos, sino que los plásticos resultantes son biodegradables y compostables. Y de hecho ya los comenzamos a encontrar en la lista de la compra en muchos productos. En segundo lugar, tanto el ácido láctico como el succínico presentan una alta demanda como ingredientes para la industria cosmética, en específico como ingredientes en cosméticos verdes. ¿Por qué cosméticos verdes? Porque contienen ingredientes producidos de forma biológica o de forma sostenible, empleando tecnologías con este objetivo. Y además también por sus propiedades que los hacen interesantes para la formulación de cremas al tratarse de compuestos con actividad antioxidante, exfoliante, antimicrobiana, entre otros. Sin embargo, es necesario trabajar más en este ámbito, que se hagan más estudios y más enfoques en este aspecto, ya que la producción industrial de estos ácidos todavía no se hace a partir de sus productos, todavía se hace a partir de sustratos azucarados, digamos, productos del maíz, de caña de azúcar o incluso en algunos casos derivados del petróleo. De hecho, existen pocas instituciones actualmente que tengan la capacidad de procesar estos subproductos más allá de unos ensayos de laboratorio. Y en este caso son pocas las empresas que han empezado a arriesgarse a trabajar con estas matrices a nivel industrial. Y bueno, como para eso estamos los centros tecnológicos, en ITN vamos a dar respuesta a estas necesidades con el desarrollo del proyecto Esencial, que como se ha comentado está financiado por la Consellería de Innovación de la Generalitat. Este proyecto comenzó en enero de este año y finaliza en pocos meses, en diciembre del 2023, y se plantea como un proyecto para el desarrollo de procesos de aprovechamiento y valorización de subproductos agroindustriales hacia la producción de ácidos orgánicos, de ácido láctico y ácido succínico. El principal enfoque, estamos siempre poniendo el foco en este proyecto en el escalado de estas tecnologías para poder llegar a una fase preindustrial. Y por otro también en la validación de los productos resultantes para ver si son aptos para la industria, en este caso enfocados en dos sectores principales, la industria del envase y de embalaje y el sector cosmético. Entre los retos a los que se enfrenta el proyecto, como hemos comentado, el principal es la dificultad del tratamiento de estas corrientes residuales que obtienen las empresas alimentarias. De hecho, como se ha comentado, la mayor parte de estos subproductos se destinan o a vertedero o a aplicaciones que ofrecen escaso valor añadido, como puedan ser el compostaje, la digestión anaerobia o la elaboración de piensos, que aunque ya son una vía de valorización prometedora, teniendo en cuenta la cantidad de nutrientes que se pueden encontrar, por ejemplo, en subproductos frutales o de cereales, y su alto potencial de valorización, es preferible emplearlo en vías como la fermentación láctica y succínica que te ofrezcan productos de un mayor rendimiento económico. Además, existe una alta demanda de estos ácidos orgánicos en la industria, de los sectores comentados, del envase y de la cosmética verde. Y lo que se necesita en este caso es llenar ese vacío, ese gap en los procesos de escalado de la producción, sobre todo cuando se utilizan fuentes residuales o subproductos como alternativa a las fuentes convencionales. Bueno, este sería el flujo de trabajo típico que hemos utilizado en Esencial y es muy similar al que se ha explicado anteriormente, al que empleamos en la línea de valorización de biotecnología. Consta, bueno, aquí lo veremos un poquito más en detalle, consta de una fase de caracterización para conocer
las características físico-químicas del subproducto, un acondicionamiento para hacerlo apto para el sistema de producción, la producción a diferentes escalas, partiendo de una fase de laboratorio, matraz, a una fase preindustrial o piloto, fases de purificación para aumentar la pureza y digamos, mejorar las características del producto final, para poder ser finalmente validados en diferentes entornos industriales. Una vez recibimos los subproductos, siempre, como hemos comentado, es necesario realizar una serie de analíticas. Analíticas para ver, por ejemplo, la cantidad de nutrientes o la presencia de compuestos inhibidores. Por ejemplo, si vemos un subproducto que tiene poca cantidad de azúcar, que no van a ser apto para el crecimiento microbiano, o que presenta una serie de inhibidores o de compuestos que puedan ser perjudiciales para nuestros microorganismos, en este caso sería descartado. Este no ha sido el caso del proyecto Esencial, ya que, como podéis ver en las imágenes, todos los subproductos frutícolas y de cereales que fueron aportados por nuestras empresas colaboradoras se analizaron y se vieron que tenían un alto potencial. En este caso, como podéis ver, trabajamos con pieles de naranja y de piña, pulpa y corazón de piña y cascarilla de arroz. La siguiente etapa que se requiere realizar en este caso es una serie de tratamientos. ¿Tratamientos para qué? El principal objetivo en este caso es romper estos subproductos, tanto a nivel físico como a nivel químico o molecular. En primer lugar, se realiza una serie de triturados, secados, tratamientos térmicos para reducir el tamaño de partícula y comenzar un pretratamiento de estas matrices. Y una vez se ha llevado a cabo estos tratamientos, llevamos a cabo una fase conocida como hidrólisis. Las hidrólisis pueden ser químicas o enzimáticas. En nuestro caso nos enfocamos principalmente en hidrólisis enzimática. Como podéis ver en la imagen, cuando estas hidrólisis se realizan con enzimas, lo que realizan estas moléculas, las enzimas son unos sistemas biológicos que permiten, en el caso de las hidrolíticas, romper azúcares complejos en azúcares más simples. Por ejemplo, la rotura de un polisacárido que tiene muchas unidades de glucosa en sus subunidades separadas de glucosa. Estas moléculas de glucosa ya pueden ser consumidas por los microorganismos, ya pueden ser asimiladas y convertidas en estos ácidos de interés. Cuando finalizamos la fase de hidrólisis, obtenemos unos extractos ricos en estos nutrientes para que puedan ser utilizados por los microorganismos. Nutrientes como los azúcares mencionados, grasas, algún extracto proteico que ya pueden ser empleados. En la siguiente fase, durante la fermentación, se emplean microorganismos para la conversión de moléculas simples en estos compuestos de alto valor. ¿Qué microorganismos podemos emplear en este caso? Pues principalmente bacterias lácticas y bacterias succínicas, que son del género Lactobacillus, Bacillus y similares. Siempre partimos de una fase, aunque el objetivo del proyecto es un escalado, siempre es necesario partir de unos ensayos en matraz a pequeña escala para poder optimizar las variables del proceso. Variables tales como la temperatura, el pH, la carga de sólidos, etcétera. Como podéis ver en la imagen, aquí tenemos los diferentes matraces con los subproductos del estudio, los podéis ver ahí con los diferentes colores, en un volumen de 100 mililitros y en este caso ya inoculados, ya con el microorganismo incorporado en el matraz. Una vez tenemos estas condiciones optimizadas, pasamos a las fermentaciones en bioreactor, realizando para ello un escalado secuencial. Partimos de un volumen inicial de unos 5 litros, entre 1 y 5 litros, con condiciones más controladas, mejores que las condiciones en matraz. Y en este caso, pues vamos subiendo, subimos de 5 a 10, 20, 30, 50 litros y finalmente escalamos la producción a un volumen de 100 litros en nuestra planta piloto, que es la que podéis ver en la imagen de la derecha. Una vez finalizada la fase de fermentación, se obtienen unos caldos ricos en estos ácidos, en el láctico y en el succínico, esto por separado, no en el mismo medio. Y con estos medios siempre es necesario realizar una etapa de purificación. ¿Purificación para qué? Pues para quitarnos todas aquellas moléculas que no nos interesan, los restos de azúcares que puedan quedar en el medio, moléculas inhibidoras, cualquier tipo de compuesto que nos pueda interferir en los siguientes procesos. Para ello utilizamos técnicas como la precipitación, entre otras, y la concentración para, como podéis ver, por ejemplo, en la imagen, se puede eliminar los colores de estos medios. Como podéis ver en el matraz de la derecha, ya tenemos un medio más concentrado y con una menor coloración, con el ácido láctico y el ácido succínico a una concentración suficiente para poder realizar los siguientes pasos de validación. Con estos ácidos de alta pureza
podremos realizar la validación en los dos sectores industriales comentados, que es lo que se va a hacer en los próximos meses de proyecto, los últimos meses de Esencial. En el primer caso, en el caso de los bioplásticos, como ya hemos comentado, en el caso del ácido láctico se puede ensamblar actuando como unas piezas de Lego para dar lugar al PLA, al ácido poliláctico, que es el bioplástico más consumido del mundo actualmente. Por otro lado, el ácido succínico, que es más novedoso, se utiliza todavía en menor medida, también se puede ensamblar con otras moléculas para dar lugar, en este caso, al PBS o polibutileno succinato. Aquí tenéis una imagen sobre una espátula producida con PLA, derivada de ácido láctico, que a su vez procede de residuos orgánicos, que digamos que sería la parte novedosa de estos procesos. Y también, como podéis ver, la demanda de ambos ácidos ha ido creciendo durante los últimos años y ahí podéis ver los datos de las estimaciones actuales. ¿Cuáles son las características de estos biopolímeros, de estos bioplásticos? Pues digamos que presentan características muy similares a las de los plásticos convencionales que proceden del petróleo. Por ejemplo, el ácido poliláctico se parece mucho a nivel de termostabilidad, de elasticidad y fuerza al PET. Y el PBS también tiene características muy adecuadas. Pero su principal ventaja de estos tipos de polímeros o tipos de plásticos es que son biodegradables y compostables. De hecho, ya los empezamos a ver en la cesta de la compra, en envases para alimentos, bolsas de la compra, botellas, textiles y también en otros sectores como el sector agrícola, de pesca o la producción de automóviles, entre otros. En cuanto a la validación en empresa cosmética, digamos que en los últimos años se ha visto un aumento en la demanda de ingredientes de origen biológico y sostenible por el mayor interés en la población y en los consumidores sobre el uso de productos y cosméticos verdes. De hecho, se ha visto un crecimiento anual radical en los últimos años. Además, como se ha comentado, estos ingredientes, tanto el ácido láctico como el ácido succínico, además de producirse de forma biológica y sostenible, presentan características que los hacen muy adecuados para la formulación de cremas, por ejemplo, dada su actividad antioxidante, hidratante, exfoliante o antimicrobiana. Por ello, en Esencial contamos con la colaboración de una empresa para la validación de estos productos como ingredientes en sus formulaciones cosméticas y que también se hará en los próximos meses del proyecto. Así, para daros unas pequeñas pinceladas de los resultados obtenidos a día de hoy, se han obtenido altos rendimientos de fermentación a partir de uno de los subproductos que hemos seleccionado, de hecho alcanzando rendimientos mayores del 80% tanto para el ácido láctico como para el ácido succínico. Los resultados como estos, además de que en ITEN se esté llevando estos procesos a una escala preindustrial y se validen sus productos, ofrecen una serie de ventajas claras para las empresas de la Comunidad Valenciana. El caso más evidente es el de las empresas del sector agroindustrial, que son las que generan estos subproductos, ya que se les aporta un mayor valor añadido, un ahorro en sus costes de gestión para la eliminación, depuración y reciclado, compostaje de estos subproductos, y también se permite que estas empresas estén más alineadas con la normativa actual, la normativa tanto a nivel europeo como a nivel nacional en referente a la economía circular. Y, no menos importante, también ayuda a mejorar su imagen corporativa por producir de forma, digamos, hacer un uso eficiente de estos y sostenible de estos subproductos y por la reducción del impacto ambiental asociado a ellos. Además, estos procesos permiten crear nuevas sinergias entre el sector agroindustrial y el sector del envase y embalaje y el sector cosmético, ya que el aprovechamiento de los subproductos de un sector por parte del otro permite la generación de nuevas líneas de negocio, digamos, para la valorización de estos subproductos y la apertura de nuevas líneas de productos. También en estas empresas se produce una disminución del impacto ambiental y la disminución del coste asociado a la adquisición de materia prima, porque en lugar de tener que adquirir materias como ricas en azúcares o digamos, de primera generación, como se conocen, podrían utilizar esta serie de subproductos que presentan un coste menor. Y, como no, también la mejora de la imagen corporativa de las empresas productoras de estos bioplásticos y formulaciones cosméticas. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por asistir.